La lección de escuela sabática del domingo 8 de febrero se titula Modelos. Y no estamos hablando de marcas de bebidas famosas, sino modelos o ejemplos a seguir. Así es. ¿Qué modelos admiras actualmente? Y tú, Nesí, ¿qué modelo admiras tú en forma personal? Ay, Omar, bueno, en realidad hay tantas figuras en el mundo, ¿no es cierto? Figuras icónicas, muchos de ellos, que reconocemos, figuras de la moda, personas que son influyentes, hay también personajes históricos, científicos que admiramos. Pero si pensamos bien en todo esto, Omar, todas estas figuras y personas del mundo son de fama pasajera. No Es verdad. se mantienen, ¿no es cierto? En cambio, los personajes que vemos en la Biblia, en la Sagrada Escritura, esos son ejemplos que perduran. Que perduran. Que nos ayudan a crecer espiritualmente. Y podemos emular. Seguro que sí. Entonces, en realidad, muchos suponen, hermanos, que porque vivimos en un mundo moderno, con medios de comunicación, tecnología, que estamos peor que en la época de Pablo en términos de corrupción. Y bueno, él también vivió en un tiempo terrible, ¿no es cierto? Pero sea en tiempos de Pablo o en nuestros días, la corrupción es continua. ¿Y cómo podemos, Omar, librarnos de inmiscuirnos en esa corrupción mundana? Es interesante, Nesí, que el cristianismo de hoy en día, si la corrupción los beneficia a ellos, no es corrupción, se pone la insignia de aceptación de la sociedad. Entonces se transforma en un cristianismo nacional, en un cristianismo que acepta corrupción que beneficia al cristianismo o a un partido o a una persona. La corrupción es corrupción, sí. Claro que sí. La definición delante de Dios, la corrupción, aunque algunas la llamen benigna y maligna, no hay distinción. Pecado es pecado. Y la corrupción está socavando los principios morales de la sociedad y de la iglesia. ¿De qué manera? Podemos ver la corrupción, se dice una cosa y se hace otra. Se los encuentra en escándalos tras escándalos a estas grandes figuras. Podemos ver nosotros claramente que jugadores del fútbol o lo que sea, los admirábamos, eran nuestros ídolos, pero después descubrimos que escondían su dinero por abajo de la mesa y no pagaban sus impuestos. Encontramos que la corrupción es tan grande cuando se dice hacer una cosa y ser un ídolo, y luego por detrás encontramos el escándalo y el abuso de otros seres humanos. Entonces, esa corrupción debe ser puesta a un lado por la agenda de Dios. La agenda de Dios nunca saca ventaja del que está a su lado o el perniquebrado. Es una agenda que está basada en los principios morales de Dios. Entonces esas personas debemos cuidarnos, ¿no es cierto? Claro. Muchísimo. Ahora, lógicamente, allí Pablo menciona los enemigos de la cruz. Bueno, ¿qué significa ser enemigo de la cruz, hermano, hermana? ¿Y cómo podemos realmente saber que los modelos, los ejemplos que nosotros admiramos en este mundo siguen los pasos de Cristo? ¿Cómo podemos hacer la distinción? Romanos capítulo 16, versículo 17 nos explica Pablo exactamente cómo distinguir un mal ejemplo con uno bueno. Claro. Debemos cuidarnos de los que causan divisiones y tropiezos, los que están en contra de la doctrina, y alejarnos de ellos. Claro que sí. Algo interesante de notar, Omar, en realidad es que nunca se lee de Pablo llorando, ¿no es cierto? Nunca. O sea, ni cuando él estaba siendo perseguido, ni cuando él estaba siendo maltratado.
Pero aquí en esta sección de la carta a los Filipenses vemos que él lloró en plegaria por esos enemigos de la cruz. Y así es. Pablo nunca los vio como enemigos suyos. Él quería que se salvaran, pero también los notaba como piedras de tropiezo para los buenos cristianos. Y por eso aconsejó que lo mejor es alejarnos de ellos. Esto no significa que debamos dejar de intentar ministrar a esas personas, a esos enemigos de la cruz. Más bien, si nos están llevando por mal camino, no debemos seguir su ejemplo ni inmiscuirnos con ellos. Debemos, sí, y aquí pongo una pausa, debemos nosotros retener lo bueno, no dejarnos influenciar por esas malos consejos y ejemplos. Claro. Necesitamos nosotros mantenernos de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Y hay una cinta de medir a la ley y al testimonio. Amén. Si no hablar en conforme a esto, es que no les ha amanecido. Debemos siempre cuidarnos porque hay una línea muy fina entre saber quiénes son esas personas malas, los enemigos de la cruz de Cristo, claro, pero todavía intentar testificar a ellos, contarles a ellos quién es Cristo. Amén. Que Cristo en realidad puede perdonarlos, puede transformarlos, ¿no es cierto? Hermano, la lección te pregunta, ¿qué tipo de modelo eres tú? Cuéntanos, escribe allí en los comentarios. ¿Qué has hecho tú recientemente para ser un buen modelo a seguir para todos los que te rodean? Y te invitamos a seguir nuestro repaso de la lección completa. Claro. El que preparamos semanalmente para ti. Así es. Haz clic en el enlace del video o en la descripción. Nos encanta que hayas elegido estudiar la escuela sabática con nosotros. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Nos vemos mañana.